Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, a ver qué pasa aquí. Un momento. Se me olvida la imagen porque se ha perdido. Bien, queridos alumnos, es un honor y un placer estar de nuevo con vosotros. Siento lo que no lo habéis conseguido el año pasado. También es verdad que el programa es muy amplio. Hemos hablado muchas veces de que parece que está concebido para que sean 2 años, ¿no? Igual que una FP. Dice, 1 año es poco, tienen que sufrir más, por lo visto, ¿no? Es enorme, como yo ya lo habéis podido observar, y muchos reconocéis que pues no os dio tiempo a acabar. Pero para eso estamos aquí. Los textos están bastante mejorados porque he introducido también las preguntas que han salido en esta última convocatoria, con lo cual ya contamos con 9 convocatorias, quitando aquellas de estadística, matemáticas, aquellas que pasaron a la historia. Pues aquí tenemos una colección bastante amplia para que, una colección total de lo que hay y que está en vigor. Bien, esta primera clase puede ser un poquito larga porque quiero presentar a los nuevos recién llegados cómo son nuestros textos y cómo son las clases. Pero para eso voy a dejar que nuestra colaboradora, ya sabéis, Robotina, que es muy agradable y colaboradora de siempre nuestra, nos lea esto. Pues no leerlo yo, que yo soy muy pesado. Así que aguardar un poquito, no os aburráis, poneros en situación de estar cómodos, de estar concentrados, quitar los ruidos de alrededor y vamos a pasar pues un ratito como el que va un poco al dentista, ¿no? Pórtate bien, relájate y verás cómo te resuelve el tema mejor que si lo hacen mal. Adelante, Robotina, gracias de antemano. Con un profundo sentido de compromiso y una clara visión de lo que representa la preparación para la oposición a la Guardia Civil en el año 2024, me complace presentarles este primer tomo de una terna donde se desarrolla la temática de conocimientos, cada uno de los cuales constituye un pilar fundamental en la construcción del entendimiento necesario para superar con éxito dicha oposición. Estos manuales minuciosamente elaborados son el fruto de un exhaustivo trabajo orientado a brindar una guía completa y detallada para el aspirante. Desde la portada hasta la última página, este tomo abarca todos los temas esenciales, expuestos con claridad y precisión. No solo se limita a ser un reflejo del programa oficial, sino que va más allá, organizando el contenido de una manera innovadora. Hemos decidido alterar el orden de los temas, estableciendo un enfoque pedagógico que parte de los principios básicos y avanza hacia los conceptos más complejos, facilitando así un aprendizaje gradual y sólido. Una característica distintiva de este manual es la inclusión, al pie de cada página, de preguntas reales de examen que han surgido desde el año 2020, proporcionando un análisis realista y una orientación práctica sobre las áreas de mayor relevancia. Esta herramienta será esencial para enfocar su estudio hacia los temas más recurrentes y relevantes. Además, en cada sección temática encontrará cuestionarios cuidadosamente diseñados para reforzar y asegurar la comprensión definitiva del material expuesto. Estas preguntas y respuestas son una herramienta invaluable para consolidar el conocimiento y prepararse eficientemente para el tipo de cuestiones que se enfrentarán en el examen. Este manual no solo es un recurso independiente, también sirve como una guía complementaria para aquellos alumnos que se hayan incorporado a nuestra plataforma online https://coloposiciones.es/. En la misma línea, nuestro campus online https://campus.col.es/ incluye materiales adicionales que abarcan ortografía, gramática, inglés y ejercicios psicotécnicos, tanto en teoría como en práctica, a base de innumerables test ajustados al nivel requerido por la oposición.
En este espacio virtual encontrarán comentarios didácticos y explicaciones detalladas de cada aspecto tratado en el texto, proporcionando una experiencia de aprendizaje enriquecedora y multifacética. Todos estos recursos están igualmente disponibles en formato físico bajo demanda. Al abrir este manual, no solo están accediendo a una fuente de información, sino que están iniciando un viaje hacia la realización de su objetivo de ingresar en el cuerpo de la Guardia Civil. Les insto a abrazar con entusiasmo tanto los materiales virtuales como físicos que ponemos a su disposición, diseñados con el único propósito de allanar su camino hacia el éxito en el menor tiempo posible. Recordad que no vais a tener mejor empleo de vuestro tiempo que el que vamos a pasar juntos porque el objetivo bien merece la pena. Con nuestros mejores deseos de éxito. Col 2024. Bien, bueno, pues esto es una pequeña introducción. Ahora algo de estadística. Adelante, Robotina. El presente tomo primero contiene las preguntas reales sobre los exámenes desde 2020 a 2023 y 9 pruebas, a pie de página, remarcando las soluciones, a la vez que se incorporan al propio texto del temario con el ánimo de dar mayor visibilidad a las secciones de mayor frecuencia de aparición. 2020 60. 2021 52. 2022 91. 2023 62. Total de preguntas 265, de las cuales se han planteado como incorrectas 47, 19,2%. Asimismo se encuentra ilustrado con 54 tablas y 97 cuestionarios que comprenden 1.574 preguntas contestadas y explicadas. Bien, hay que tener en cuenta esto de incorrectas, que nos sale prácticamente un 20%. Una de cada 5 es incorrecta. Ya veremos cómo lo tenemos planteado en el temario para que hagáis exactamente igual a la hora de enfrentaros a cualquier tipo de test. Aquí está la carátula del tomo segundo, los temas desde la Ley de Procedimiento Administrativo hasta CCN-CERT, el tomo tercero desde la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta la topografía, y vamos ya a empezar que veáis el contenido de este primer tomo. Adelante. Código Civil. Real Decreto de 24 de julio de 1889. 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 129. Defensor del Pueblo. Lo 3/1981. 216. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 232. Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo 1/1982. 237. Régimen jurídico del sector público. Ley 40/2015. 243. Ministerio de Defensa. Real Decreto 372/2020, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica. 304. Ministerio del Interior. Real Decreto 734/2020, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica. 324. Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley Orgánica 2/1986-341. Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. Orden Pre/422/2013, que regula su estructura. 364. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Ley 29/2014. 386. Derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Lo noviembre de 2007, reguladora de los mismos. 400.
Consejo de la Guardia Civil 418. Código deontológico del Guardia Civil. 423. Código de conducta del personal de la Guardia Civil 426. Decálogo de los miembros de la Guardia Civil 438. Prevención del delito y tratamiento del delincuente. 441. Historia de la Guardia Civil. 449. Fin del primer tomo. 468. Bien, vamos a ver si hemos llegado al fin del primer tomo. Aquí está. 467. Han variado las páginas, pero bueno, eso se arregla a la hora de imprimirlo. ¿Veis cómo viene? Acaba con la Guardia Civil con un amplio test. Nos vamos arriba, moralmente y físicamente. Vamos a subir arriba y una vez visto este asunto, empezaríamos con el tema del Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889. Bien, aquí, bueno, esto ya lo leéis, estamos hablando que el Código Civil es uno de las cinco ramas del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Esto aquí os lo cuento, lo que es un poco la competencia de cada tribunal y los procedimientos. Y algunas abreviaturas que usaremos para no alargar demasiado los textos, hay que familiarizarse con dichas abreviaturas. Bien, aquí tenemos un índice de lo que es este Código Civil, no tiene mayor interés de momento, y ya empezamos con la chicha. Por favor, estad relajado, estad bien, que esto tiene que llegar a gustar. Bien, el primer aspecto del Código Civil son las normas jurídicas. Bueno, ya os avisé que este año no vamos a hacer como otros, en el sentido... esto no me gusta, se ha ido para atrás. Un momentito, echamos para atrás. Vale. Leer, sabemos todos leer, ¿no? Vamos simplemente a rastrear, vamos a ver dónde pueden estar en función de la frecuencia de las preguntas, porque siempre hay quien dice, bueno, ¿y si nos sale de otra zona? Es posible, claro que es posible, pero si en 9 exámenes el que los pone tira por ahí, pues hombre, sería absurdo dedicarle el mismo tiempo a temas que no han salido casi nunca, o sea, han salido una vez. Para hacer además más agradable estas clases, pues vosotros contáis con el temario con todo, tenéis todo, nada de abreviaciones, todo explicado. Entonces, pues también está en vuestra función, pero vamos a centrarnos especialmente en dónde está la chicha, dónde está la parte más positiva. Bien, empezamos con las normas jurídicas. Fijaos que tenemos aquí una pregunta, ya la primera, ¿qué es lo que hacemos? Esta fue del año 2021 y nos dice, señale la correcta. La correcta es la Charlie. Las leyes solo se derogan por otras posteriores y lo tenemos aquí. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. ¿Vemos? Hay solamente una. Y también marco cuando está en rojo es donde está el error de las que son erróneas. Por ejemplo, dice, la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, aunque no resulte probada, no, tiene que resultar probada. Esto está en el texto. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos tendrán consideración. No, es lo que sean meramente interpretativos. Vale. Y la ley se aplicará en defecto de costumbre, pues no, es la Charlie. Entonces, si estudiáis bien, porque lo hemos dicho muchas veces, alguien, sobre todo para los que entráis nuevos, una cosa es estudiarlo bien, pero mucha gente pierde todo lo que sabe al enfrentarse al test. ¿Por qué se lía? Porque le entra dolor de estómago, porque se pone nervioso. Entonces, desde el primer momento vamos a familiarizarnos con todo tipo de test. Hay gente que, sin embargo, pues tiene una gran habilidad para leer rápido y bien y con una preparación media lo supera. Entonces, el test es fundamental. No está por capricho. En la plataforma, pues vais a tener test ahí para aburrir, de todas las materias, para aburrir. Bien, pues empezamos diciendo que la fuente del ordenamiento jurídico español, bueno, vamos a ver
Aquí hay 3 preguntas. Hasta el cuestionario. Digamos que aquí acaba la primera fase, ¿no? Cuando hay cuestionario o tabla, es que hemos acabado una subfase. Aquí tenemos entonces 1, 2 y 3 preguntas. Interesante que haya 3 de 7 exámenes, o sea que sería de momento media pregunta en esta zona. Bien, las normas jurídicas, las fuentes del ordenamiento español son ley, costumbre y principios generales del derecho. No ha salido en estos años, pero es muy factible, rastreando, que esto nos pregunten en el próximo. Y carecerán de validez todas las normas, que son disposiciones, normas, es lo mismo, que contradigan la de rango superior. La costumbre no puede contradecir a la ley, los principios generales del derecho no pueden ir contra la costumbre ni contra la ley. Bien. Las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE. Fijaros una cosa, cuando también pongo en rojo, si en ella es porque la pregunta podría ir. Las leyes siempre entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación. ¡Ojo! Sí, como aquí decimos, sí, no. Por tanto, son excepciones. Está puesto en rojo todas las palabras que tengan salvo o excepto. Todo esto lo tenéis en rojo. Aún no ha salido, pero saldrá más adelante. Y esto de sí o sí no. Bien, 20 de completa publicación y solo se derrogan por otras posteriores. Una ley tiene su vida para siempre hasta que aparezca una posterior que la derrogue. Esta derogación, la ley nueva que derroga, ¿qué alcance tiene? Es justamente, expresamente el que disponga. El que disponga, no más. No deroga toda la ley anterior, sino el artículo fulano, el mengano, el título, lo que sea. Y si hay algo en que no lo ha dispuesto expresamente, se entiende también que todo aquello que la ley nueva sea incompatible con la ley anterior, por ejemplo, una ley que dice, habla todavía del secretario judicial, cuando ya sabemos que la figura de secretario judicial ha cambiado por la del estrado de la Administración de Justicia, pues nosotros hay que entender que donde ponga en las leyes antiguas secretario judicial, hay que entender, porque va expresamente en contra de lo que la ley más nueva nos dice, que es el letrado de la Administración de Justicia. Bien, si derogamos una ley, las que ésta derogó en su día no vuelven a nacer, las que ya murieron y murieron para siempre. Efecto retroactivo en el tiempo. Las leyes nacen para el futuro, no para atrás, pero algunas lo pueden tener. Por ejemplo, una norma de Hacienda que se publica en mayo, se puede decir, bueno, esto será a partir del 1 de enero. Bueno, pues ya está, oye, que nos van a dar más dinero, perfecto, desde el 1 de enero. Entonces, no tienen efecto retroactivo, salvo que la norma dispusiera lo contrario, que sí tiene efecto retroactivo. Bien, hay unas leyes preferentemente restrictivas, que estas son de las que más quitan, que son las penales, excepcionales y de ámbito temporal, anual o bianual, el ámbito que ella diga que no son para siempre. Tienen un nacimiento y la propia ley dice cuándo se extingue, cuándo acaba. Estas no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos de lo comprendido expresamente en ellas. Es justamente las situaciones o los momentos que contengan. Las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales, ojo, tratados internacionales hay miles por ahí, por un tratado internacional entre China y la Unión Soviética, pero nosotros ahí no estamos. Sí que es un tratado internacional, pero no hay aplicación directa en España, por tanto, no se da aplicación hasta que forme parte de nuestro ordenamiento interno. ¿Cuándo es el momento? Mediante la publicación íntegra en el BOE. Bien, aquí tenemos la pregunta 1 entonces. Hemos dicho las leyes solo se derogan por otras posteriores. La segunda fuente del ordenamiento, la costumbre. Claro, si no hay ley aplicable, o sea, viene la costumbre. Dice, solo en defecto de la ley aplicable, si no es la ley. Ahora, como no hay ley, ¿qué pasa? Que la costumbre puede ser perniciosa, contraria a la moral o al orden público. Obviamente, esa costumbre no se puede aplicar. Y también puede ocurrir que esa costumbre sea de los 2 últimos años. Oiga, con 2 últimos años no está probada que sea una costumbre. Costumbre, no sé, 25, 40 años sí sería. Entonces estaría probada. Hay usos jurídicos en la justicia
que no están escritos, entonces son una costumbre, es una especie de costumbre que se puede, pero siempre que no sean usos jurídicos interpretativos de una declaración de voluntad. Si alguien declara voluntad, su propia voluntad, es decir, no es objetivo, no es para todos, sino es subjetivo para un individuo, un pueblo concreto, una actividad concreta, entonces son voluntades. No, si hay una declaración de voluntad, no pueden ser considerados usos jurídicos. Bien, el tercer fuente del derecho son los principios generales. Obviamente, como es el tercero, se aplican en defecto de ley o costumbre. Esto prácticamente esta parte no se va a dar. Lo importante es que son, como tal palabra, principios, que son principios, formas de pensar, formas de actuar. Sabemos que las leyes normalmente no son restrictivas, sabemos que pues está prohibida siempre la tortura, son principios generales y que entonces tienen digamos que un carácter informador. Si tuviésemos nosotros que hacer una ley y dijese alguien, oye, vamos a poner que esto es, no se me ocurre ahora, y además, quizá poniendo ejemplos muy peor. Y dice, hombre, esto no está previsto en las leyes, o sea, es algo que no es de uso común en la legislación, en la normativa. Y ahí terminamos. Esas son las tres hemos dicho, volvemos al principio, las tres fuentes del ordenamiento jurídico. La fuente es el origen. Vamos a ver qué es la jurisprudencia. Los Tribunal Superior, normalmente cuando llegan vía recursos hasta arriba del todo, pues interpreta y aplica tanto la ley como la costumbre como los principios generales del derecho. Los interpreta y los aplica. Y dice si sí o si no o lo que quiera decir. Toda esa colección de aplicaciones es lo que se llama la doctrina. Si esa doctrina ellos la guardan para no confundir unos matices de interpretación o aplicación de este año con los del año que viene o los del año pasado, se van guardando. Por eso es que es un documento que se llama la doctrina, para que se vea que de forma reiterada, que siempre, para el mismo caso, el Tribunal Supremo piensa así. Eso viene muy bien a los jueces que ante una duda dice, bueno, ¿qué pensaría el Tribunal Supremo? Vámonos a la jurisprudencia. También a los abogados, tanto los penalistas, a los fiscales, como los defensores, como los abogados de lo civil, acuden a la jurisprudencia para ver si tuviesen éxito en sus recursos, pues cómo ha pensado antes el Tribunal Supremo. Ojo, que nos pueden poner aquí el Tribunal Constitucional, ojo, el Tribunal Constitucional y la fastidiamos. Por eso vamos a rastrear que es el Tribunal Supremo. Y, por supuesto, los jueces y tribunales, con este sistema de fuentes que hemos hablado, pues tienen el deber inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos que conozcan, que son los asuntos de su competencia, ateniéndose siempre al sistema de fuentes. Aquí tenemos dos preguntitas. La correcta es: la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral, orden público, resulte probado. Fijaos qué sencillo es esto, literal. No hay truco, no hay mala fe. Aquí dice los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, que no sean, hemos dicho que no sean, pues son costumbre. Bien, luego planteo aquí un pequeño cuestionario para que repaséis, no intentar examinaros de esto, no, sino leerlo con relax. El examen ya vendrá. Ahora esto es para que disfrutéis del tema y vayáis cogiendo, vayáis tomando, pues eso, vuestra propia jurisprudencia. En interpretación y aplicación de las normas también tenemos dos preguntitas. O sea, ya tenemos 3 de antes y 2, 5. Aquí en estas 2 o 3 páginas ya tenemos casi una pregunta segura. Bien, las normas, seguimos hablando de las normas. Interpretación, siempre fundamentalmente al espíritu y finalidad. ¿Para qué se hizo la ley y qué quería la ley? ¿Cuál es su finalidad? Entonces, eso es lo primero. Y luego, a la hora de la parte práctica,
pues según el sentido propio de sus palabras, claro, las palabras dicen cosas en relación con el contexto, el momento y el lugar donde se publica, los antecedentes históricos y los antecedentes legislativos y sobre todo la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Esto de la realidad social del tiempo pues tiene relación con el contexto. Ese es el contexto, la realidad social del tiempo que deben ser aplicadas. Interpretación y ahora aplicación. Aquí tenemos varias cuestiones, como tenemos la equidad. La equidad es que hay casos donde la ley, sobre todo en penal, los delitos leves, dice, bueno, por este tipo de cosas, el juez, a su prudente arbitrio, o en base a la equidad, que se pronuncie, es decir, no le obliga. Bien, pero eso hay que ponderarlo. Ojo, no se puede hacer todo con la equidad, porque entonces, ¿para qué querríamos las normas, no? El sistema de fuentes, pues cuando haya que usarla, ponderadamente, en atención a las circunstancias del caso. Por eso aquí nos hace una salvedad que dice, las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva, es decir, sí pueden aplicar la equidad, pero la resolución, la sentencia final, tiene que ser en función de la fuente del derecho. Entonces, no solo podrán descansar de manera exclusiva cuando la ley expresamente lo permita. La ley dice, bueno, esto los jueces que usen la equidad, lo permite, vale. Pero, o sea, de manera exclusiva quiere decir que normalmente la ponderación de las normas se hace en base a equidad, pero no de manera exclusiva, no de manera exclusiva. Tendrá una parte, un porcentaje que los jueces van a aplicar la equidad a su manera de pensar, pero su resolución no puede ser exclusiva. Aplicación de analogía de las normas. Vale, pues tenemos un caso, hay una laguna legal que no se encuentra en ninguna de las fuentes del derecho. Y dice, bueno, pues si no contempla un supuesto específico, pero sí tenemos otro semejante donde se aprecia identidad de razón, es decir, las razones sean parecidas, no idénticas, porque si fuesen idénticas, pues tendríamos antecedente. Pero no, esto veremos que en penal no se dará nunca. En las leyes restrictivas, nunca. Sin embargo, en civil, en contencioso administrativo y en lo social sí que se va a dar. Pero en lo penal, no, como es lo militar y lo penal, no se va a dar nunca la analogía. Y tampoco, dice, no se aplicarán tampoco en supuestos ni en momentos diferentes de los comprendidos en las leyes, y pongo aquí, restrictivas. Cuando pongo esto en itálica, en letra inclinada, es porque es un aporte mío. En las penales, que ya hemos visto aquí arriba, habíamos hablado de estas, a ver, aquí, las leyes penales, especiales y de ámbito, que no se aplicarán en momentos ni en supuestos distintos. Bueno, pues entonces aquí nos hace otra, nos amplía aquello, dice que no se aplicarán en estos casos de leyes penales excepcionales o de ámbito temporal. De esto ya lo hemos referido, penales. Las leyes militares también no, son penales normalmente. Supletoriedad. ¿Qué ocurre si hay materias que no están reguladas concretamente? O sea, que se regulan especialmente para una cuestión concreta. Ley tal que regula pues, el derecho de reunión. ¿Vale? Como existe esa ley, pues se aplicará esa primera. Y si hay algo que no está concretamente previsto, vendremos supletoriamente a este código. Es supletorio. Lo usaremos en relación con otras leyes cuando estas leyes pues dejen un hueco y un vacío. Vale, los plazos. Dice siempre que no se establezca otra cosa, si el plazo se señala por días a contar de uno determinado, este queda excluido y debe empezar el siguiente. Por ejemplo, una ley dice, esto empezará a partir de mañana, del día de mañana o el día de publicación en el BOE. Vale, pues el día de publicación en el BOE queda excluido, es el siguiente. Lo normal es que diga a los 20 días de la fecha de su publicación en el BOE.
Pues el día 20 tampoco, porque cuenta, dice, a contar desde uno determinado que sería el día 20. Pues ese está excluido, empezaría el siguiente. Si es por meses o años ya no hay problema porque ya tenemos más recorrido, ¿no? A partir de un mes o un año después de la publicación. Se publica hoy, 4 de enero. Pues bueno, pues si es un año es el 4 de enero del año que viene. Si son 3 meses, pues 4 de enero, febrero, marzo y abril, el 4 de abril. Ahí sí es el mismo día. Y si no hay el último día de mes, porque esto sale el día 29, porque es un año bisiesto y dice un mes, pues se entiende que es el último mes de marzo, el día 31 de marzo. A la hora de computarlo, de contar los plazos, aquí lo pone un poco en revés, dice no se excluyen los días inhábiles. Por eso pongo se incluyen, no se excluyen, se incluyen los días inhábiles, que ya hablaremos de lo que son los días inhábiles. Bien, eficacia general, esto también está muy fácil de que salga, rastreando, ignorancia de las leyes, no excusa de su cumplimiento. También nos podían decir el error de derecho, es que uno va borracho y da 6 de código de alcoholemia y es de un país diferente. No, es que en mi país son 8. ¿Y por qué aquí es? Pues aquí es 6. Entonces, lo siento, usted tiene un error de derecho, pero la ha metido. Hay veces que uno puede, no en penal, la ley aplicable puede renunciarla, excluirse voluntariamente. O hay derechos que también se pueden renunciar. Bien. Pero en estos casos, porque podría haber mala intención, a la hora de la exclusión voluntaria de la ley aplicable, la que procede o renuncia a los derechos reconocidos en la ley aplicable, se pueden excluir o renunciar cuando no contrarían al interés público ni perjudique a terceros. Es decir, que el legislador sabe que hay veces que la exclusión voluntaria de esa ley o la renuncia a los derechos de esa ley, pues pueden ir contra el interés, el orden público o perjudicar a terceros. Bien, las normas imperativas o prohibitivas son las normas que no nos dan, son las que nos quitan. Son nulos de pleno derecho, salvo, ojo, preguntita que puede decir, los actos contrarios a las normas imperativas y las prohibitivas son siempre nulos de pleno derecho. Por eso hacemos la distinción, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto. Vale. El fraude de ley. Los actos realizados al amparo de un texto, esto me parece que un momento, bueno, sí, está bien. Al amparo de un texto, es decir, yo cojo una norma, pero le doy la vuelta para persiguiendo un resultado prohibido por ordenamiento. Abogados muy listos, espabilados. Este artículo nos viene muy bien porque podemos retorcerlo y podemos explicarlo de otra manera. Pues nada, eso es un fraude. Se ampara en el texto, pero en el resultado, que es lo que decíamos antes, la finalidad de la ley es lo fundamental. Pues dice que no impedirán la aplicación de la norma que se trate de eludir. El juez le dirá, pues sí, pero no hay usted razón. Decimos que el fraude de ley es una situación aparentemente lícita, pero en realidad persigue evitar la aplicación de la norma. Vale. Los derechos deben ejercitarse siempre con las exigencias de la buena fe. ¿Podía ser el examen? Pues podía. El fraude también podía. Ahora tenemos abusos de derecho o ejercicio antisocial. La ley no lo ampara. Actos o omisiones que por la intención del autor, objeto o circunstancia sobrepase manifiestamente los límites del ejercicio de un derecho. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ahora yo, como tengo libertad de expresión, pues, digo barbaridades en cualquier sitio. Oiga, usted está sobrepasando manifiestamente, cuidado, estos adverbios, cuidadito, los adjetivos y los adverbios, porque nos pueden decir que sobrepasen los límites normales del ejercicio de un derecho, cuidado, manifiestamente los límites del ejercicio del derecho y además haya un daño para un tercero
da lugar a la indemnización correspondiente y también a las medidas judiciales o administrativas contra estos actos que han sobrepasado manifiestamente los límites del derecho. Bien, aquí tenemos entonces dos preguntitas. También la correcta. Fijaros que pongo la incorrecta. La pongo en rojo y en negrita, que es lo que tenéis que acostumbrarlos a hacer a partir de ahora. Y os pongo, ¿veis? En todo caso. Aquí estaba el error. Nos dice, la incorrecta. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son en todo caso nulos de pleno derecho. Aquí tenemos un salvo. Salvo que en ella se establezca un efecto distinto. ¿Lo vemos? Vamos a estudiar. Por eso siempre os pido que tengáis mucha atención, mucha concentración. Sin concentración no se puede estudiar nada. Aquí tenemos una tabla y un cuestionario. Yo creo que hoy, con la introducción, yo quería llegar un poco más adelante, pero no quiero hacer pesado, así que decido, lo dejamos aquí para ser el primer tema. Yo había preparado todo esto hasta aquí, pero no quiero ir a personas jurídicas. Pero bueno, esto tiene su propia personalidad y casi mejor lo dejamos para la siguiente sesión. Yo iré grabando sesiones porque el tema de las clases con todo reunido es muy difícil. Primero, el otro día yo preguntaba a los repetidores y cada uno me da, uno por la noche, otro prefiere a media mañana, otro, o sea que no es posible. El hacerlo yo a solas me permite, primero, preparar bien el tema. Me pego 2 horas antes preparando mejor. Por eso veréis que hay partes pequeñas partes del temario donde he introducido alguna modificación. Esa modificación normalmente os la suelo enviar por WhatsApp y además colocarla en el campus. O sea, toda la modificación que se haga aquí os la mando para que la tengáis. Es cuestión de tener una pequeña impresora e imprimir. Así que norma de derecho internacional privado, que es todo esto, no sale nada, por eso tampoco es de gran interés. Veis que aquí no sale nada. Yo pues lo tengo que dar por encima, porque esto es un rollo además, estudiarse esto. Aquí. Y ya veremos también que en este otro, la vecindad civil, niños recién nacidos ahí, en todo hay una pregunta solo. O sea que, bueno, quiero decir que el objeto de tener las preguntas aquí hay algún pequeño errorcito. Esto lo vamos se ha quedado cortada aquí la respuesta, así que si me bajo, esto de que luego Word salga por donde quiera, me cambia las páginas y demás. Una vez es culpa mía y otras veces pues no es culpa mía, ¿veis? Ya me obligo a cambiarla. O sea que nunca os rijáis a la hora de estudiar por el número de páginas. 21 de 40. Fijaros, 21 de 461, ¿eh? El primer tomo. Creo que hay unas 1400 y pico entre los 3 tomos. Bien, gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar fuerte, por favor. Vamos a empezar bien desde el principio, que no algunos recordaréis, en fin, diréis, joder, no he hecho nada en todo el curso, ¿no? Es noble reconocerlo, pero bueno, para eso está la elegancia de la persona, continuar, mantenerse firme y ahora los errores que hemos cometido del año anterior, pues no cometerlos. Y los nuevos que entréis, pues igual digo, aprender de los errores ajenos para no incurrir vosotros en ellos. Y con esto damos por acabado la primera sesión. Esta sí la voy a subir a YouTube y lo digo porque prometí a mis alumnos viejos que no. Pero esta como es la primera, pues un poco, o sea, si YouTube me echa una manecilla y el personal, hoy me ha llamado un señor de Melilla, muy amable, y bueno, digo, pues si ve esto, pues parece que le ha gustado el contenido y YouTube me ayuda a que lo vean, pues bueno, pues ya que uno trabaja, se quita, como se dice, los cuernos trabajando, pues hombre, que tenga por lo menos para pagar los gastos de plataforma, los gastos los miles de gastos que hay de impresión y demás. Vale, pues muchas gracias y nos vemos pues lo antes posible. Ya digo que como lo voy a grabar yo por mi cuenta,
cada vez que tenga uno nuevo, os lo hago llegar y siempre estará puesto dentro del campus. Muchas gracias, os deseo lo mejor y nos seguimos viendo. Dios mediante.